taller a cargo del señor juez de distrito Edmundo Manuel Perusquía Cabañas, quien es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Además, cursó la maestría en Derecho Judicial en la Universidad Panamericana y cuenta con la especialidad en Justicia para Adolescentes en la Escuela Federal de Formación Judicial. Con una trayectoria de más de 20 años en el Poder Judicial de la Federación, en donde se ha desempeñado como oficial judicial, secretario de Tribunal Unitario y secretario de Tribunal Colegiado de Circuito. El señor juez Perusquía Cabañas lo es juez de distrito desde el 19 de enero de 2016 y se ha desempeñado como juez de control, tribunal de enjuiciamiento y juez de ejecución en los centros de justicia penal federal con residencia en Querétaro y en la Ciudad de México. Asimismo, ha sido ponente en diversos cursos y conferencias, siendo los más relevantes: curso de actualización de criterios jurisprudenciales sobre la interacción del sistema penal acusatorio y el juicio de amparo en el entonces Instituto de la Judicatura Federal; curso de actualización sobre criterios en segunda instancia del sistema penal acusatorio, también en el Instituto de la Judicatura Federal, Escuela Judicial; seminario de ejecución penal, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Casa de la Cultura Jurídica en Querétaro; el módulo Audiencias y Ejecución de Sentencias en el Instituto Nacional de Capacitación Jurídica y Juicios Orales; y jornadas de discusión, las personas en reclusión ante el sistema de justicia penal, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Casa de Cultura Jurídica en Querétaro. Señor juez Perusquía Cabañas, bienvenido y adelante. Bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos nuevamente. Vamos a empezar ya para que no se duerman. Va a haber ejercicios, sí, pónganse, saquen su pluma, saquen su pluma porque el lápiz luego se borra y van a poner su nombre. Dice el instituto que les va a calificar el ejercicio y de eso depende su permanencia en el instituto. Son 2 ejercicios, son muy sencillos. 3 advertencias: lo que yo diga no puede ser usado en mi contra. Licenciada Teresita, en audiencias conmigo. 2, lo que aquí diga es un punto de vista que está un poquito más enfocado, o por lo menos he tratado de que sea con una interpretación basada en la Ley Nacional de Ejecución, la Constitución, las jurisprudencias de la Corte. ¿Para qué? Sé que y todos lo sabemos, mis compañeros aquí presentes ahorita no están, que le dije no estén para que no me pongan nervioso. Tenemos nuestros propios criterios de operatividad, dependiendo los centros en los que nos encontremos. Centros de justicia en toda la República y los jueces de ejecución en toda la República tienen una operatividad muy similar, excepto los de Ceferezo. Deben tener una operatividad similar, pero por la carga de trabajo tal vez no los estén, como que estén volteando a ver un poquito hacia el aspecto escrito. Todo eso está, yo no lo voy a criticar, está bien, cada quien ahorita estamos operando. Algo muy importante que estamos diciendo es, estamos construyendo el sistema. Hacemos un puente y le ponemos los tabiques, le quitamos los tabiques, ¿sí? Entonces, dicho esto, bienvenidos a MasterChef. No es MasterChef, es la forja. Vamos a hacer espadas, vamos a hacer cuchillos. Sí, es un taller. Vamos a ver herramientas. Vamos a ver herramientas que ustedes puedan o no puedan utilizar. ¿Por qué? Porque ya será de cada quien si las utilizan o no. Pero vamos a ver su utilidad. Eso es lo que más me interesa, ver su utilidad y compartirles mi experiencia de cómo yo he aplicado estas herramientas en mi labor, no solo de juez de ejecución, que fue muchos años, sino también herramientas que cuando me dicen, ¿y vas a control mañana? Ay, sí, voy a control mañana, y mañana toca un juicio, sí, voy al juicio, sin problema. Y, tienes un asunto mediático, ¿y eso qué es? No, pues es que es, no sé, tal víctima, o es tal político procesado. Ah, sí. Sí, o sea, así como les hago, sí.
Sí, no importa. Es que los medios, ¿los medios qué? Es que hay público y los medios, pues imita la sala. Y los demás allá síganla. Pero no me estén diciendo eso, ¿no? ¿Por qué me lo dicen? ¿Para que me ponga yo nervioso? Los nervios se me quitaron el primer día que crucé la puerta para mi primera audiencia. Y no fue, lo comentaba con mi compañera Antares, que es la más nueva de ejecución. No fue nervios, era emoción. Teníamos emoción de abrir ya esa puerta y entrar a hacer la labor para la cual los jueces nos preparamos muchos años. Por lo menos es mi caso y creo que de todos nosotros jueces que tenemos juzgador por concurso. Bien, entonces sin más vamos a iniciar el taller. Va a ser un poco tedioso, espero no se me duerman la primera parte porque considero yo empezar por aspectos fundamentales que se deben tomar en cuenta en todo el procedimiento y claro, sobre todo en la audiencia. Tercera advertencia que no les dije, muchos de ustedes ya tomaron este taller conmigo directamente en la Defensoría. Les pido paciencia, los demás no lo han, creo que en la República pues no se ha replicado, creo que les mandaron el video, pero el video como los tribunales, ¿no? Lo ponen y a los 5 minutos ya están cabeceando. Las audiencias no se ven en video, se ven en vivo, ¿sí? Todos aquí han experimentado ya audiencias, todos. O hay alguno que no, algún defensor que, bueno, para ti era de que las has visto en video. No, todos los defensores creo aquí han estado en audiencia, ¿sí? Ya saben qué piensan los jueces, qué no piensan. Cada juez, es que este juez, y yo sí estoy etiquetado, ¿verdad? En el reclusorio norte ahorita. Sí, claro, tengo mi etiquetota acá, golpéame casi. Así dice la abogada que sí. Bueno, ¿por qué? Porque soy muy estricto. ¿Por qué fui muy estricto ya en este centro? Porque llego y un amparo concedido. ¿Para qué? Para que repongas la audiencia. Oye, de audiencia de hace 8 meses que presidió el juez anterior. Sí, ¿por qué? Porque dejaste leer a la defensa, dejaste leer al Ministerio Público. ¿Y eso en qué trascendió el resultado del fallo, no? Para poderme reponer el procedimiento. A ver, búscale. No, pues ya leí 3 veces la de amparo, pero no dice. Pues entonces hay que preguntarle al juez porque pues las reposiciones en amparo vienen duales. Hay una violación procesal a la apreciación del juez de amparo, pero pues debe justificar por qué trasciende al resultado, ¿no? Y no es porque lo diga yo o alguien, lo dice incluso la Constitución. Pero bueno, precisamente por eso entonces dije, bueno, ya no me van a conceder a mi amparo. Usted deje de leer. Yo sí soy de los que preguntan, pues ¿qué no trae su asunto? Ya hasta dijeron en las noticias, ¿no? Es que el juez no les autorizó no sé qué a tal asunto mediático porque le dijo al fiscal, ¿qué no trae bien puesto su asunto? Así, con esas palabras, sí, así lo dije, señor fiscal, no trae bien puesto su asunto. Y aquí ya llevamos 3 horas y yo no le he entendido nada y creo que los justiciables tampoco. Y los llamé al estrado por eso. Entonces, eso fue el juez dijo que el fiscal no traía bien puesto su asunto. Y ya, noticia nacional. Bueno, fue una expresión, pero precisamente porque yo no dejo esto. Sí, soy más estricto. En ejecución lo era también. Bien, no veo de Querétaro. ¿Sí vino alguien de Querétaro? La juez Berta creo que estaba por allá. ¿No? ¿Ya la cambiaron a la juez Berta? ¿Y entonces? No, usted no lo conocía. Pero bueno, también traía de jefa a Mita ahí en Querétaro, ¿ah? Sí, dije que sí. Bien, decía bien la jueza María Isabel, que es mi compañera, hace un ratito. Yo no estoy tan de acuerdo, bueno, más bien hay cosas que si lo sometemos estrictamente a la audiencia, pues tal vez no sean como que muy adecuados porque va a generar no sé, alguna dificultad. Yo creo que eso es, ahí disiento un poquito de ella, porque no creo que sea
de esa forma, y tal vez en Ceferezo, por la carga de trabajo, se genere una especie de, ¿y ahora qué hacemos? Pues hay que arreglarlo, ¿no? ¿Y cómo lo arreglamos? Pues necesito que me hagan esto, me hagan esto, me hagan esto, 10 cosas. ¿Y cuánto personal tenemos? No, pues tenemos 3. ¿Y ahora qué le hacemos? Pues el chofer, ¿no? Tráetelo para que haga algo. Sí, parece que por ahí fue la cuestión. Bien, yo asuntos de alta complejidad sí los tuve en ejecución en algún momento de condiciones de internamiento al inicio de mi gestión como juez allá, pero los he tenido más en juicio oral, y obviamente con esos asuntos mediáticos quieren traer mucha información, en control, y eso me ha permitido entonces reafirmar que para mí sí la audiencia es mucho mejor, pero al final de cuentas son puntos de vista, y como estamos construyendo, y por ejemplo la jueza, pues yo tengo encargado este circuito y yo tengo encargado este otro, y entonces pues vamos ahí, dicen, dependen las chinches, ¿no? Aquí la chinche besucona es la que reina, ya no, pero no es incorrecto nada, ¿sí? Estamos en un foro académico, podemos disentir con la finalidad de construir y de darles herramientas a ustedes la mejor que puedan adoptar para que también ustedes hagan su propio trabajo y puedan llevar los casos, como les han dicho toda la mañana, los casos que han expuesto ustedes. Es que yo tuve este caso, es que yo tuve este caso. Y dicen, ¿y cómo lo prueban? No, pues, ¿qué nos da a nosotros? Dice, híjole, este asunto. Y dice bien la jueza, nosotros tenemos en la Ley Nacional de Ejecución algo que no está en el código, la prueba de mejor proveer. Pero se utiliza siempre, a ver, ustedes nada, yo ya traje las pruebas, yo ya mandé traer las pruebas. Pues no, me parece que eso sí es una herramienta muy útil, y voy a poner un ejemplo cuando yo la utilicé, pero me parece que es utilizable una vez que las partes han ejercido sus facultades, más bien sus obligaciones probatorias, ambas partes. Ya cuando ellos desahogaron y nosotros todavía tenemos algún punto, o vemos que durante el desahogo tal vez hay una violación de derecho humano que necesitamos traer a colación más o menos rápido, entonces por eso ejercemos esas facultades. Por lo menos yo así lo he operado, ¿no? Una vez que las partes se peleen, yo ya entro a verificar, sobre todo cuando hay violación de derecho humano. Pero bueno, esa es una introducción. Comenzamos la presentación, si me hacen favor, por favor, y le apagan la luz de acá para que yo pueda ver, porque ándale, no, la de atrás. Esta es una presentación que también hago con las fiscalías. Escuché también que en las fiscalías no hay capacitación. En materia de ejecución, las últimas 3 auditorios más o menos así con fiscales, he tenido este mismo taller, pero obviamente enfocado a la fiscalía. Algunas defensoras de allá del Reclusorio Norte, que también han tomado este taller conmigo, me apoyan. Les pido el apoyo para llevar este taller a la fiscalía. ¿Con qué base? Para hacer simulaciones. Yo aquí, porque yo soy el juez, no puedo poner un defensor de juez ni a un fiscal de juez, no es operatividad. Al defensor como es y a los fiscales. Entonces he escogido esas 2 defensoras porque son de las que están duro con todo a los fiscales, y sirve este taller mucho. ¿Y por qué digo que sirve? Y ya me ha dado satisfacción, porque yo así con mi labor de juez, que ahorita no la traigo, porque no traigo la toga, sí soy muy estricto. Y entonces, no llegó la fiscalía a tiempo, háblenle al superior jerárquico que en 20 minutos designe otro o multa. Y sí, si no llega a la 20, sí es multa. Ya llega, pero ya mandan a los fiscales que ya tomaron taller conmigo. Llegan y no saben del asunto, pero necesitan 15 minutos para llevar un asunto, exponerlo en 10 máximo, y que el juez, por ejemplo, vincule. Entonces, ya he verificado un poquito esta metodología. Bien. Pónganla, por favor, en presentación, no así en la… ¿Ya está en presentación? Ya, ok, pues siguiente.
Ahí está mi nombre para que todos me recuerden. Siguiente. Bien. Esta es una metodología transversal. Espérenme. Ahorita que yo le diga pase, pasa, por favor. No, pues ya se pasó. A ver. Bueno, ya pusieron las 3 preguntas. Las iba a explicar, pero ahí las leen. ¿Sí alcanzan a leer? No. Bien. Metodología transversal, ¿qué quiere decir esto? Que en cada una de las diapositivas, en cada una de las explicaciones, a partir de aquí ustedes se preguntan, ¿qué debe hacer el defensor en una audiencia? ¿Qué espera el órgano jurisdiccional de la intervención del defensor? Ya en cierta manera las intervenciones de mis compañeros y compañeras jueces, más bien mis compañeras jueces, durante la mañana, pues ya más o menos les dejaron entrever qué es lo que esperan del defensor. Y ¿cómo debe prepararse entonces el defensor para los actos procesales en audiencia? Porque a partir de qué espera el órgano y qué debo hacer yo en esta audiencia, dependiendo qué voy a plantear, dependiendo si yo estoy defendiendo el caso o estoy proponiendo el caso, materia de ejecución. Entonces, por favor, tengan en cuenta estas 3 preguntas de todo lo que vamos a ver. Pregúntense lo que espera el juez de mí, qué debo hacer en esta audiencia, qué no debo hacer en esta audiencia, en esta defiendo, en esta propongo. En esta nos llamaron porque de repente pues nos llamaron nada más para hacer algo, ¿sí? ¿Qué es lo que espera? ¿Qué es lo que se espera en un defensor en las 2 audiencias que yo veo principales? La audiencia propia de un procedimiento ordinario de ejecución que algunos jueces hacemos, otros no lo hacen, y la audiencia propiamente de las controversias o incidencias. Ahí voy a esas 2, cada una tiene su particularidad. Bien. Por favor, recuerden estas preguntas. Siguiente. Y entonces empezamos con los aspectos fundamentales y de las audiencias generales en ejecución. Bien, la primera, por favor. ¿La ejecución penal es etapa o procedimiento? Pareciera que ya no hicimos, no, pues eso ya está bien superado, ¿sí? Pero todavía escuché, si no mal escuché, no voy a decir dónde, pero hoy escuché etapa de ejecución. ¿No fue usted, doctor? No, claro. Yo lo que apunté del doctor es, ahorita voy a decir, los sinónimos que se pueden utilizar para el procedimiento, como instancia. ¿Sí? Pero no, yo escuché etapa o procedimiento. Bien, pero ¿esto qué es, señor juez? Bueno, si ustedes le buscan etapa, ejecución, todavía hay un colegiado que en una tesis le puso etapa. Bueno, pero ya sabemos que es un procedimiento. Bueno, la ejecución penal es etapa o procedimiento. A ver, ¿es lo mismo? Todos levanten la mano que dice que es etapa. O quien utilice etapa, pues no tengan miedo, no nos vamos a regañar, todavía no es examen. Etapa la magistrada, sí, la escuché a ella, que es la única persona que dijo etapa en su discurso inicial, nadie más. Y los defensores dicen, no. ¿Verdad? Así. Bien. Vamos a empezar a dar la explicación y justificación y como aspecto fundamental. ¿Para qué? Para que bien se les quede grabado, porque sigo yo escuchando en conferencias, etapa, sigo leyendo en actividades, etapa, y voy a justificar por qué. Bien, siguiente, por favor. Considerarlo etapa, la siguiente, por favor, es jurídicamente incorrecto. No puede ser lingüísticamente correcto, tal vez porque me estoy refiriendo al procedimiento, pero jurídicamente es incorrecto. ¿Por qué? Pues leamos el 211 del Código Nacional, las etapas del proceso penal, inicial, intermedia y juicio. Nada más, la inicial con sus respectivas fases, cada una. Siguiente, por favor, voy a ir más rápido. Ahí está, porque es la justificación de por qué jurídicamente no es etapa. Pues no está definida por el Código Nacional como etapa. ¿Sí? Pero entonces, ¿cómo inicia como etapa de evolución? Como no está muy grandote aquí, pues esta presentación se los dejo para que la lean. Aquí está la justificación. Claro, la ejecución penal, y aquí me da la razón el doctor Sarre, la consideración de etapa, claro, era una consideración jurídica.
en 1934, cuando se promulgó nuestro Código Federal de Procedimientos Penales. Ahí estaba como etapa. ¿Por qué? Porque eran periodos. Periodo de averiguación previa, periodo de instrucción, periodo de juicio y periodo de ejecución. Y entonces se verificaban por periodos todo el proceso penal, todo. Se incluía la ejecución en el proceso penal como un periodo. Y ese periodo estaba, el de ejecución, a cargo del Poder Ejecutivo, solo era vigilado por el Ministerio Público y de repente, si había algo, intervenía el juez, pero era de repente. Y en el argot judicial, quinta época, pueden encontrar de todo. Se le utilizaron los sinónimos al periodo de fase o etapa. Bien, ¿cuándo cambió esto? Como no leen, ¿cuándo cambió esto? Voy a la compañera de aquí de amarillo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sí, usted que me estoy escondiendo. Sí, porque no hay nadie de amarillo aquí en esta fila, es la única. Adelante. ¿Cuándo cambió? ¿Con la reforma del 2008? ¿No? ¿Sí, no? ¿Le podría repetir la pregunta? ¿Cómo no? ¿Cuándo cambió de el Código Federal de Procedimientos Penales? O más bien, ¿cuándo cambió la concepción de periodo de la ejecución penal? ¿En 2008? ¿Cierto o falso? Para que ponérselo. No, fue posterior. Fue posterior al 2008. Al 2016, con la Ley Nacional de Ejecución Penal. ¿Cierto? ¿Cierto? Cierto. No, falso. Falso, toda falsedad. ¿Se cambió? No, tampoco. A ver, ¿quién da más? ¿Quién da menos? ¿2014? No, debería apuntarlos, ¿verdad? Aquí. No, falso. La consideración de procedimiento fue desde 1986. Reforma de Diario Oficial, 10 de enero de 1986. El procedimiento ejecutivo, como todo el código, se rediseñó. ¿Para qué? Para establecer procedimientos. Procedimiento de averiguación previa, procedimiento de preinstrucción, procedimiento de instrucción, procedimiento de primera instancia, procedimiento de segunda instancia, procedimiento de ejecución y procedimiento de inimputables de manera general. Por procedimientos. Los procedimientos que constituyen o que constituían el proceso penal federal, preinstrucción, instrucción, primera y segunda instancia. Pero quedaron los procedimientos de ejecución, no como periodos ya del procedimiento, como procedimientos vinculados con la materia penal, pero fuera del proceso penal. Bien, pues entonces fue desde 1986, el Código Federal de Procedimientos Penales ya la consideraba como un procedimiento específico. Claro, todavía lo dejaba a cargo del Poder Ejecutivo, pero ya decía, a través del órgano que designe la ley. Esa fue una de las principales reformas. A partir del 86, ¿por qué? Porque en el 71 se abrieron los reclusorios en Ciudad de México y se fue parteaguas, de Lecumberri se pasaron al oriente, sur y norte en el 71. Por eso es que había que empezar a adecuar esto. Y después ya hasta como en el 88, 91, creo, la ley de normas mínimas, para obviamente reglamentar las cuestiones de las que se iba a encargar en su caso el órgano administrativo desconcentrado, que era el órgano del Poder Ejecutivo que se iba a encargar de la ejecución. Hasta ahí, esa es la historia. Y no ha cambiado de procedimiento. La reforma del 2008, la Ley Nacional de Ejecución Penal, lo siguen considerando como procedimiento, pero no es invención de ellos, venía ya desde el código. Bien, entonces, ¿qué pasó? Siguientes diapositivas, por favor. ¿Qué pasó? Entonces, ¿por qué actualmente aún se escucha la denominación de etapa? Bueno, pues hay muchas posibilidades. ¿Yo qué he encontrado? Primero, a veces ya no nos da por analizar un poquito más la ley, ya como ya la analizaron los tribunales en tesis, pues mejor nos vamos a buscar la tesis. Y entonces ahí sigue diciendo etapa hasta ahorita, 2024 hay una tesis todavía que dice etapa.
¿Por qué ese procedimiento continuaba en vigilancia con el mismo juez que había emitido la sentencia? Pues sí, posiblemente por eso se decía etapa, porque pues está con el mismo juez, ¿no? Y ahí lo va a tener en su archivo provisional para que cada año verifiquen si no ha prescrito nada y ya se vaya, un egreso. Porque en los precedentes jurisdiccionales aún se indica que era una etapa o periodo. O porque se consideró que era lo último de un proceso penal. Y es aquí el punto que quiero destacar. Si nosotros lo vamos a considerar el procedimiento de ejecución como residual, como lo último del proceso penal, pues vean cuántos defensores tenemos somos en materia de ejecución y cuántos hay para el proceso penal. ¿Y cuántos jueces sabemos para el proceso penal? ¿Y cuántos jueces hay para el procedimiento de ejecución? Y esto se ve reflejado en el ceferezo, ¿no? El del ceferezo debería haber 5 jueces de proceso o de oralidad de control y enjuiciamiento y 5 de ejecución en ceferezo, con la misma gestión administrativa, claro, un poquito más robusta en cuanto a personal, pero esa es otra historia. Si lo consideramos como el último del proceso penal, entonces no le damos importancia, es residual, es una etapa más, es la última etapa, ya hay que vaya y que se pudra el sujeto ahí en la cárcel. Porque seguimos escuchando eso, en discursos políticos, bueno, estamos en veda electoral, en discursos políticos lo estamos escuchando, en el argot. Claro, cuando somos víctimas, porque también nosotros podemos ser víctimas y hemos sido víctimas de algún delito, y qué coraje nos da, ¿verdad? Entonces, que se pude, lo voy a refundir. Y esa es la consideración, entonces, que justifica que mejor no le llamamos etapa. ¿Por qué? Porque de ahí venimos y de ahí decimos, pues ya, a ver qué nos dice el juez en ejecución, porque pues nosotros no tenemos que hacer nada. Por eso es que yo apunté lo que dijo el doctor Sarre, es un procedimiento, es una instancia ejecutiva. Es una justiciabilidad de la ejecución penal. ¿O qué le llamamos la etapa del amparo? Tuvo su discusión doctrinal en su momento el amparo, si era un recurso o era un juicio. ¿Qué ganó? Pues que era un juicio, un procedimiento, una ley específica, una instancia. No es una etapa de todas las materias y de todos los procedimientos, ¿no? La etapa del amparo. ¿Sí? Si lo consideramos al amparo como una instancia, como un procedimiento, pues ahí estamos con sus propias reglas, con sus propias técnicas. Sí, bien. Qué bueno que la primera sala, por cierto, le dije a Héctor Becerra, oye, en este proyecto como que le 24-2021 jurisprudencia, un agregadito ahí porque estaba etapa. ¿Qué fue el agregadito en esa jurisprudencia? Y dije, bueno, ya reivindicó la Corte los precedentes judiciales para no llamarle etapa. Y dijo, la denominada etapa de ejecución, y así le ponen, hará referencia al procedimiento a través del cual se obtiene el cumplimiento de la sentencia penal de condena que ha causado ejecutoria. Ok, está bien, hasta ahí era. Incluyendo las incidencias que surjan durante la vida penitenciaria y los beneficios. Ándale, pues entonces ya la ejecución penal o el procedimiento o la instancia de ejecución penal, pues es una sola. Pues ordinariamente sí, pero extraordinariamente o incidentalmente no. Tenemos 2 procedimientos, el procedimiento ordinario de ejecución, la Ley Nacional de Ejecución Penal, y los procedimientos especiales, incidencias, controversias, como le quieran llamarle, pero son solo esos 2. Yo creo, además de la petición administrativa que es otra cuestión, pero jurisdiccionales son esos 2. Entonces dije, bueno, por lo menos ya nos hicieron caso, doctor, que no es una etapa hasta 2021, ¿no? Y bueno, esta de 2021 es el registro, porque creo que salió 2 años, un año después la jurisprudencia, bien, pero todavía he leído de 2024 colegiados que dicen etapa. Siguiente, aunque dicen, bueno, pues sí, pero es el procedimiento, como ya lo dijo la Corte. La situación actual respecto de este aspecto fundamental no es una etapa, la ejecución penal y el procedimiento ordinario de ejecución penal no es una etapa del proceso penal, es un procedimiento establecido por la ley para ejecutar las sentencias en materia penal. ¿Sí? Inclusive, pues vámonos a la propia ley, así lo llama.
No lo llama etapa la propia ley nacional, la dice procedimiento ordinario de ejecución, artículo 103, párrafo segundo. Bien, y es parte esencial del debido proceso, lo que repito del doctor Sarre. El derecho de acceso a la justicia es de contenido complejo, y eso lo dice la Corte en la jurisprudencia 28/2023. Y parte esencial de ese derecho es la efectividad en la ejecución de sentencias y resoluciones, como lo establece la reforma del 17 constitucional. Muchas gracias. Bueno, primero estoy gozando de esta exposición tremendamente. Pero nada más, una pequeñísima intervención nada más, que aquí todavía hay la referencia a la sentencia. O sea, está muy, digamos, falta el otro giro de tuerca en esa resolución de la Corte, porque habla de ejecutar la sentencia y ejecutamos desde la imposición, desde el auto que impone la prisión preventiva. O sea, todavía Sí, claro. está centrado en la sentencia. Exacto, todavía está más eso para centrado en la resaltar, sentencia. para resaltar ¿Por qué? Porque estaba refiriéndose a la etapa final del proceso penal. Pero en realidad sí, claro, por supuesto, estamos hablando de los procedimientos de ejecución. El jurisdiccional, tal vez me faltó, es el procedimiento de ejecución de la medida cautelar de prisión preventiva. De ahí para allá, si es que es continuo, si es que se partió, pues ya nada más es ese periodo. ¿Sí? Ahorita lo vamos a ver. Gracias, doctor. Pues por eso estoy coachado. Bien, pero incluso digo, por eso es la confusión todavía en el criterio que ya cité anterior. O sea, dice, entonces todo el procedimiento de la ejecución penal incluye todos los procedimientos. Si la ejecución penal no es una etapa, sí incluye todos los procedimientos. Bueno, o sea, si lo consideramos, eso es correcto. Pero ya, no llamarlo etapa, ¿sí? Neurolingüísticamente se dice que si estás repite y repite una cosa, ya la vas a considerar como verdadera, ¿no? Entonces, etapa, lo hemos considerado y considero yo, y lo he visto, que le vamos a dar en la torre al procedimiento. ¿Por qué? Pues vamos a considerar que ya no hay nada que hacer, que es la última etapa del proceso penal, que podemos evaluar un expediente así que viene del proceso penal y ya con eso operar la ejecución penal de manera general en todos sus procedimientos. No es correcto. Siguiente. ¿Qué impacto operativo tiene referirlo de esa forma? Pues ya les estoy indicando. Al considerar una etapa final o residual, se piensa que ya no hay nada que hacer más que esperar que se cumpla la condena. Se resta importancia a la ejecución penal cuando en realidad es esencial que en una sociedad democrática se observe el cumplimiento efectivo de las resoluciones judiciales. La parte doctrinal, si bien es cierto, como ustedes dijeron, ya se hace referencia a cosas diferentes a la prevención, lo cierto es que todavía los doctrinarios hablan de prevención general positiva, le dan ese toque de positividad en relación a que la pena tiene el fin, o tiene una finalidad, que estoy hablando solamente ya de la ejecución de la sentencia penal, de que la comunidad observe que el ordenamiento jurídico penal es inquebrantable y que efectivamente no solo se va a cumplir un proceso con su debido proceso, sino que va a haber una condena si alguien transgredió la norma penal, pero además que va a observar el cumplimiento efectivo. Eso es lo que parte de la doctrina, sobre todo Klaus Roxin, establece como una de las partes de la prevención general positiva, de la finalidad de una de las penas. Entonces, si se incurre en hierros que no permiten darle un verdadero carácter procedimental y en unas ocasiones se incurre en regresión, lo que hablaban la regresividad también en la mañana, pues en lugar de juzgar o tutelar derechos de una persona, se juzga un expediente. En algunos casos todavía está siendo así, en otros casos pues ya nos hemos, a partir de lo que dicen los defensores, a partir de lo que hacemos algunos jueces, pues sí nos hemos ido apartando de ese expediente, de ese mural de cauduro de la Corte donde están los archiveros y ahí hay caras fantasmas, pero pues todos los expedientes tirados, o sea, es una persona, no un expediente, ¿no? Juzgamos personas. Entonces, por eso insisto, que un aspecto fundamental para llegar a una audiencia es que se sepa que es un procedimiento y que tengo obligaciones en ese procedimiento, que no es una etapa automática de que ya se va a llevar a cabo sin mucha intervención. No, ya vieron todo lo que implica, lo estuvieron
lo estuvimos viendo en la mañana. Siguiente. Bien, ese es un aspecto fundamental. Procedimiento. Siguiente. Otro aspecto fundamental, ya nos olvidamos, ya sabemos y ya nos grabamos, nos tatuamos, es un procedimiento judicial. Ahora, entonces, ¿qué debe resolverse en una audiencia de ejecución? Esta pregunta es, adelantándome otra pregunta que está más adelante, ¿todo debe resolverse en audiencia? Pues de regla general sí, así lo establece la ley, adversarial oral. Y la oralidad, dice la Corte, que es una metodología de audiencias en donde se maximizan los otros principios, ¿no? Inmediación, continuidad, concentración, continuidad, publicidad. Bien, ¿qué debe resolverse en audiencia de ejecución? Pues vámonos al principio de publicidad que está en el artículo 4 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Ante el juez de ejecución y en audiencia pública. La metodología de audiencias no es la del amparo. El amparo tiene sus audiencias públicas, es la audiencia constitucional, ¿no? Que es que la fijábamos como secretarios cada 5 minutos, ¿no? Y a veces quería una parte alegar, no, dámelos por escrito porque nada más tiene 5 minutos. Y ya, ¿esa es una audiencia? Dice, bueno, o sea, así es, pero no es una audiencia en realidad, ¿no? Digo, ya nosotros ya no podríamos concebir una audiencia de maneras diferentes si no tengo a las partes aquí diciéndome las cosas. Bien, deben resolverse todas las cuestiones que impliquen. Estoy haciendo un esquema de ese artículo 4, ¿sí? Siguiente, ante el juez de ejecución y en audiencia pública, deben resolverse todas las cuestiones que impliquen, siguiente, bueno, modificación, extinción o sustitución de sanciones. Y además que por su naturaleza e importancia requieran celebración de debate o producción de prueba. No es celebración de debate y producción de prueba, no. Bueno, entonces en un procedimiento de ejecución, de acuerdo a lo que escuchamos toda la mañana, pues todo implica o una sustitución, o todo implica una modificación, o cualquier cosa puede implicar una forma de extinción, porque la extinción de sanciones luego la acotamos muy al cumplimiento. No, ¿cómo se extingue una sanción? Al temporal y en un lugar, lo que decía el doctor Sarre. ¿Dónde vas a extinguir esa pena de prisión? Eso lo decide el juez en el reclusorio norte, ahí. Y de ahí nadie te puede mover si no es con mi autorización o por una causa urgente. Nada más, que es la autorización en traslados ex ante y ex post. Bien. Bueno, ¿qué más? Ante el juez de ejecución y en audiencia pública, porque en audiencia pública, como les decía, se garantiza plenamente contradicción, concentración, continuidad y mediación. ¿Garantizo contradicción en un debate sin prueba? Sí, claro, todos lo han experimentado. Si el juez en una audiencia de ejecución le permite invocar dato de prueba, pues le tiene que corroborar esa información con la otra parte en control horizontal. Y puede haber debate de que es que así no dice esa información, tiene un añadido que no está diciendo la defensa o que no está diciendo el Ministerio Público. Por eso es debate, ¿sí? Por eso es contradicción. Espéreme hasta que yo le diga que cambie, por favor, si no, présteme el control. Bien, también deben resolverse las acciones y recursos judiciales. Artículo 120 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, bajo el sistema adversarial oral, no bajo el sistema acusatorio, adversarial y oral. Petición de parte, dirían los Díaz Cavalier, autor español, les recomiendo el libro, no lo venden ya, pero está en la biblioteca de la Escuela Judicial, pídanlo que se los fotocopien. Principio dispositivo en los procedimientos adversariales penales, así se llama más o menos ese libro, se lo recomiendo, está muy bueno. Es un adversarial y oral, es decir, toda la controversia que se presente ante el órgano jurisdiccional debe ser petición de parte. ¿Y qué es petición de parte? Pues ya lo pedí. ¿Usted qué pidió? Pues que le diera una libertad condicionada. ¿Qué está pasando? No voy a hablar de ejecución porque aquí todos están en ejecución. Bueno, no. Algunos cubren audiencias de abreviado
Y en el abreviado piden la condena condicional. Bueno, le voy a poner como ejemplo, ya se lo negué una vez, ¿verdad? Su condena condicional. ¿Por qué? Porque nada más me la pidió y le concedí la condena condicional y el sustitutivo. Fiscal, no me opongo. ¿Qué hago? Bueno, pues voy a sacármelas de la manga. Para autorizar el abreviado, la fiscalía me dijo, consulté los antecedentes del 180 y tantos, ya no me acuerdo, estoy en ejecución, y no tiene antecedentes. Y los otros dos para el sustitutivo pueden ser hechos notorios, la pena que pactaron las partes y que el delito pues no está dentro del artículo 85. Bien, sustitutivo, sale palomita. ¿Por qué? Porque ya le tuve que en cierta forma suplir con la invocación de hecho notorio y con lo que me había dicho la fiscalía de que no había antecedentes. Bueno, pues le suplí su petición a la defensa. Pero en la condena condicional, olvídenlo, porque es carga probatoria. No importa que la fiscalía no se oponga. Algunos jueces con eso las conceden. ¿Por qué? Porque el tribunal de alzada viene, concédesela. Pues no, algunos jueces, yo no. Entonces, ¿por qué? Porque es adversarial, no solo es me pides, es una petición justificada. Justificada en argumento jurídico, si es que solo requiere argumento jurídico, o petición justificada con sus datos de prueba, si es que el procedimiento permite la invocación de dato de prueba. Y entonces es una controversia. ¿Por qué puede decir el fiscal? No, a mí no me corrieron traslado con esos datos. Pues entonces no se están cumpliendo las reglas de la adversarialidad y de la objetividad y la buena fe con su contraparte, ¿no? Ahí te va lo que voy a invocar para que tengas un control horizontal. Eso consiste en el sistema adversarial y oral. Bueno, si no me creen, pues ya la Corte ya ha dicho, ¿no? Lo dijo ya en la última jurisprudencia del Pleno, que sacó varias jurisprudencias, Amparo Directo 4/2022, el asunto de la duda razonable, el del documental, ahí, léanse la ejecutoria, esa es básica, esa es así como que ya de cajón. Ahí está, donde reproduce, ha sido criterio de la primera sala y así, en que entre el principio de oralidad es esto, en que el principio de concentración es esto, ya está muy definido lo que es un sistema adversarial, aunque ahí dice el Código Nacional acusatorio y oral, lo cierto es que dice la Corte, es adversarial, y la característica de los procedimientos adversariales es esto, es lo que dice la Corte, ¿sí? Investigación. Entonces, aspecto fundamental para yo llegar a una audiencia oral es que se trata de un procedimiento adversarial en donde tengo que hacer una petición justificada si yo soy el que pido, y si no, oponerme a la petición que hace la contraparte si es que no está justificada. Siguiente, por favor. Entonces, ¿todo debe resolverse en audiencia? Hasta ahí, yo estimo que sí, y por regla general. Bien. ¿Qué puede resolverse por escrito? Siguiente, por favor. Creo que está plenamente justificado de por qué debo resolver en audiencia, porque esos son cuando me obliga la Constitución frente a la sociedad emitir una decisión de manera transparente, de acuerdo a lo que indican las partes, y que ambas partes evidencien o den testimonio, atestiguen la plena imparcialidad del juez. Sí pueden resolverse por escrito, pero solo o solamente las cuestiones que las partes generen toda la información argumentativa, fáctica, jurídica y probatoria, ¿sí? Con los sobre todo en Querétaro, hacía conversatorios con algunos defensores. Es que no tiene mayor problema, pues así dímelo y díselo a tu contraparte para que él acepte o se allane a tu demanda, porque es básicamente una dinámica así. Tú demandas y el actor propone y hace proposiciones y el demandado dice, me allano a todas tus pretensiones, vámonos a la resolución. ¿Eso se puede hacer en ejecución? Sí, pero entonces ustedes deben plantear muy particularmente de lo planteado. ¿Qué van a plantear? Una libertad condicionada. Bien, una libertad condicionada. Está bien, cada requisito deben plantearse con un esquema que a lo mejor les voy a proponer en momentos más, pero tiene que quedar muy bien detallado por qué afirman que se satisface cada una de las fracciones
en su caso, y cómo demuestran o evidencian que está satisfecha, de manera tal que ustedes en un punto petitorio le hagan la petición a la Fiscalía como su contraparte de que si está de acuerdo con ello, ella solicite que el juez no resuelva en audiencia, sino lo resuelva por escrito, porque la Fiscalía ya en esa etapa previa de intercambio de escritos, ya dijo que todo lo que dice la defensa está corroborado por la Fiscalía. ¿Por qué? ¿Por qué solo por la Fiscalía? Porque de acuerdo al 24, la Fiscalía es quien debe verificar los requisitos de ese tipo de beneficios. Ya iba a decir de sentencia. De beneficios. ¿Sí? Si lo hace así y queda, cuando llega al juez y le dice la administración, porque hay un análisis, hay un despacho judicial, hay oficiales que tienen una categoría de analistas jurídicos, hacen un análisis jurídico, si solamente comparan, y ese comparativo dice, no, me parece que va al juez, le dicen y se coordinan con su asistente de constancias, efectivamente esto, túrnamelo para resolución como sin audiencia. ¿Por qué? Se está allanando. Eso, los que litigamos alguna vez civil, pues nos recuerda de hace muchos años. Esa es la esencia de los procedimientos adversariales también. Si la parte está de acuerdo con lo que le estoy demandando, que le estoy proponiendo, pues ya vamos a que el juez lo sancione. Esa también es la esencia del procedimiento abreviado con los jueces de control, una negociación. Ya, ahí sí ya la primera sala ya tiene también varias líneas jurisprudenciales. Entonces, esa es la adversarialidad. Sí puedo resolver por escrito, sí. Pero entonces, ¿cómo? Los planteamientos de que cada uno de ustedes que sean con esa finalidad. Fiscal, si le hablan para el abreviado, fiscal, la libertad condicionada, no me voy a oponer. ¿Por qué? Si todavía no te digo ni si están satisfechos los requisitos o no. Te estoy proponiendo y en ese deber de objetividad y lealtad. Si yo voy al juez y es conmigo y le dije, señor juez, sí, mire, pues hicimos acuerdos probatorios. Todo el asunto va a haber por acuerdos probatorios. Pero le digo que pues la fiscal lo quiso ver, ¿sí? Quiso que usted presidiera la audiencia. Pues lo pudo haber solicitado por escrito, pero no, lo quería ver, entonces por eso solicitó audiencia. Y yo, esa es la parte. Sí puedo resolverlo en audiencia, pues para eso estoy, pero es un asunto que pudo resolverse por escrito, sí, pero no es la regla general, ¿sí? Entonces no es cierto que todo por audiencia, todo por escrito, no, ¿sí? Es modulable, estamos construyendo, es un sistema adversarial. Siguiente, tomen estos como aspectos fundamentales. Siguiente. Por eso debe considerarse el siguiente principio general del derecho. Quien afirma está obligado a probarlo. ¿Sí? Milenario principio, ¿no? De derecho romano. Bueno, yo ahí se lo escuché por primera vez a mi profesor. Paz descanse. Bueno, pero entonces, o sea, sí, está muy bonito el principio, pero ¿y qué afirmo? ¿Y cómo lo pruebo? Si me voy al adversarial, como dice el juez, y bien estricto, como decía también María Isabel, bien estricto, y me voy a audiencia bien estricto, pues todo lo tengo que generar minijuicios, tengo que generar la prueba directa. No va a alcanzar el director del centro penitenciario, o trabaja o está atendiendo las audiencias. ¿Qué va a suceder en ese punto, no? Bueno, pues, decía mi abuelita, echa la imaginación, mijo, echa la imaginación. ¿Qué afirmo? ¿Qué voy a afirmar? Pues depende de lo que vaya a pedir. ¿Qué afirmo? No qué pido, ¿Qué afirmo? ¿Qué asevero? ¿Qué propongo? ¿Qué proposición lingüística hago para que yo pruebe esa proposición lingüística? El sujeto llevó a cabo
o concluyó el bachillerato con certificado. Esa es una proposición afirmativa que puede ser materia probatoria. Claro, les dio su defendido el certificado. Le dicen al fiscal, mira, pues esta afirmación, hacemos un acuerdo probatorio, sale. Si, digámoslo así, eso es lo único que requiere para un beneficio, supongamos. Si lo propongo así en un escrito y la fiscalía lo acepta y la fiscalía le piden, porque tienen que ser muy puntuales en esa petición, lo piden que lo resuelva sin audiencia, para que la gestión lo mande por la vía de te lo turno como una resolución escrita y no como una audiencia, ¿sí? Esa es imaginación. Que se haga así, eso ya déjenoslo a nosotros también, con las gestiones, que también estamos acomodándonos con eso. Bien. ¿Qué afirmo? ¿Cómo lo pruebo? ¿Quien firme está obligado a aprobar? Sí, pero eso es de derecho civil. Pues, ¿qué les parece que los que somos de la región centro-norte, que es la mitad para arriba, en control, los que han tomado audiencias de control, cuando les llaman para la impugnación, el Pleno Regional Centro-Norte dijo, no le das si el fiscal no le reconoció la calidad de víctima ofendido al impugnante. Es decir, declaras improcedente la impugnación con base en esa jurisdicción. ¿Seguro? Sí. Pleno Regional Centro-Norte. Pero eso no dice la tesis, no, pero pues lee la ejecutoria y eso es lo que dice. Y dices, o sea, esto se oye medio feo, medio rudo. Pero si te vas a la adversarialidad civil, la demanda y a los puntos petitorios, se me tenga por reconocido el carácter de demandado, de actor o de demandado. En principio, la demanda civil se me tenga por reconocido el carácter de actor en la presente controversia, en la demanda, en el proceso civil. Yo creo que va por ahí. El punto primero de una denuncia es también, pues si nada más voy a denunciar o quiero que me reconozca el carácter de víctima ofendida. ¿Qué pasa si no me lo reconoce? Pues parece ser que no se están activando los derechos. Bien, entonces creo que tengo que afirmar y que estoy obligado a aprobar, y entonces tengo que hacer escritos bastante técnicos. No quiere decir que se lleven 10, 15 hojas, no, precisos, como dicen por ahí, en vez de escopetas, tiros de francotirador, precisos. Que cada cosa esté ahí por algo, en su escrito, ¿sí? Bien, siguiente, por favor. Bien, entonces, ¿qué afirmo y cómo lo pruebo? Como aspectos fundamentales, pues la ley nacional no dice cómo probarlo, nada más da una regla probatoria que no tiene el código, que es que los jueces de ejecución pueden, la llamada prueba para mejor proveer, ¿no? Pero bueno, entonces nos tenemos que voltear primero al Código Nacional. Bien. Yo les pongo modulación e interpretación conforme a las características de los procedimientos ejecutivos. No quiere decir que yo utilice el estándar probatorio más allá de duda razonable en un procedimiento ejecutivo. No, pero me da reglas probatorias el código que puedo utilizar dependiendo el caso. Claro, el dato de prueba. Y aquí la referencia al contenido de un medio aún no desahogado ante el órgano jurisdiccional que se advierte idóneo y pertinente para establecer razonablemente un hecho. Hasta ahí le corté yo. ¿Por qué? Que sigue diciendo, pero ya referido al proceso penal. Y creo que eso, así como está, ¿puedo utilizarlo en un procedimiento de ejecución? Sí. ¿Por qué? Porque tengo o genero registros. Por ejemplo, en la medida cautelar se pide también información de qué plan de actividad le vas a dar para verificar si hay actividades que pueden ser útiles como un hecho, como algo que haya sucedido en ese procedimiento de internamiento, que obviamente no sea diferente, o sea, algo diferente al de los sentenciados. ¿Qué actividad le puedes poner? Como decían, pues por lo menos desayunas a las 9, tal, ¿sí? A lo mejor no vas a hacer actividades de la reinserción, digámoslo así, pero alguna actividad, o ¿sabes qué? Pues sí, estás verificando los reglamentos. ¿Por qué? Porque puedo utilizar esa información para algo. Invocarlo como dato de prueba, o sea,
¿Puedo utilizarla? Sí. ¿Que me sea útil, que evaluable? Pues no, no lo sé, ya depende de cada juez. Pero sí puede generarse así como establecer razonablemente un hecho, ¿no? ¿Por qué? Porque el dato de prueba no es nada más lo invoco, no, tiene su forma de verificación, la contradicción, la contraparte. Si efectivamente existe ese registro, sí. Eso dice el registro, sí. ¿No lo va a controvertir? No. Prácticamente es bueno, pues si no lo controvierte estamos acordando probatoriamente que eso está ahí. ¿Ya lo puedo utilizar para pedir algo? Pues sí. ¿Que lo va a valorar el juez? También. ¿Que va a valorar si efectivamente mi afirmación es suficiente con un dato de prueba? También. ¿Dónde es donde establezco yo o más los datos de prueba? En lo que es la audiencia del procedimiento ordinario de ejecución, que yo sí hago, a diferencia de las audiencias de controversia. Ahorita, bueno, también la voy a explicar. El medio de prueba, pues ya lo sabemos, ¿no? Es un elemento de prueba, es la fuente de la información, es el testigo, el documento, el perito. Y la prueba, pues ya lo sabemos, ¿no? Y aquí se los dejo, es un conocimiento cierto probable sobre un hecho que ingresa al proceso como medio de prueba y en audiencia se desahoga bajo inmediación y contradicción y sirve al órgano jurisdiccional como elemento para juzgar el hecho que se le está poniendo en conocimiento en ese momento, para llegar a una conclusión cierta sobre los hechos materia de controversia. Claro, está modificado aquí lo que dice el Código Nacional, un poquito haciendo referencia ¿a qué? Pues a que lo que se prueba son los hechos, no el derecho, tan sencillo. Entonces, ¿puedo utilizar esto para procedimiento de ejecución? Sí. ¿Modulado e interpretado? Claro. ¿En qué momentos? Pues en los momentos tal vez ahí sí, como tal vez los jueces hayan concebido estos procedimientos. ¿Sí? Siguiente. Ese es cómo lo pruebo. Bueno, ¿cuáles son los criterios que nos permiten tener por establecido un hecho? El estándar de prueba, que le llaman. Bien, aquí pues me gusta un poquito cómo lo abordó don René Uribe en su tesis para Girona. Un poquito ese estándar probatorio, dice, pues no es casi toda su tesis fue justificar por qué no es un estándar del más allá de duda razonable, pero entonces, ¿cuál es? Pues la razonabilidad al final de cuentas, ¿no? Lo que es más razonable que lo que pruebas, pues está en correspondencia con la afirmación que haces, ¿no? Que a través de la lógica, que no viole la lógica, que no viole las máximas de la experiencia, etcétera. Por eso es que entonces yo digo ya, la idoneidad y pertinencia del dato de prueba para establecer razonablemente un hecho puede utilizarse cuando se trata de debatir algún punto en la audiencia del procedimiento ordinario de ejecución, en donde el juez puede evaluar la razonabilidad del invocado para tener por demostrado el hecho afirmado por alguna de las partes, siempre con el control horizontal de la contraparte y la referencia al registro que éstas generan. ¿Qué? Llevo un procedimiento, ahora sí voy a hacer. Mi procedimiento ordinario de ejecución tiene 3 puntos principales: la admisión o el auto de erradicación, que algunos le llaman, la audiencia, y terminando la audiencia emito como parte o como la versión escrita el auto de ejecución y el auto de cumplimiento de sentencia. Este es el procedimiento ordinario de ejecución para mí, ¿sí? Admito, pido informes, lo que me pide la ley que pida, y realizo una audiencia. ¿Para qué? Una audiencia de ejecución de sanciones. Voy a referirme a cada una de las sanciones: cómputo de la pena de prisión, plazo para el pago de la multa, tal vez el decomiso, si es dinero, tengo que decir a quién se le va a repartir. ¿Puedo decirlo desde acá? Sí, pero puede haber todavía justificaciones y debates basados tal vez en un dato de prueba. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, en la multa, para el plazo. Oiga, señor juez, pero es que hay un dato referente a que cuando le tomaron las generales a mi defendido, él dijo que tenía un ingreso mensual aproximado de tanta cantidad, ¿sí? A partir de ese procedimiento, de ese tiempo aproximado, yo le pido 2 meses para el plazo para pagar la multa. Si le alcanza esos 2 meses, ya lo consensé incluso. Contradicción con el Ministerio Público. No, yo considero que debe ser menos. ¿Por qué? Porque sí le alcanza
con más y no hay otro dato de que tenga familia, tenga otras actividades. Puede perfectamente pagarlo en menos de 2 meses. Entonces es una controversia que se da en la audiencia de ejecución, que no vi aquí en el auto de admisión, pero a partir de esta contradicción con algunos datos de prueba, puedo resolver si le otorgo el plazo o le otorgo menos plazo en la ejecución de la sanción de multa. Una vez hecha eso en audiencia, que es una mini controversia, que puedo resolverla y solventarla con un dato de prueba, pues puedo llegar a emitir una autoejecución para establecerle un plazo razonable y contradictorio, no un plazo arbitrariamente designado por el juez en el que te digo que pues es tanta cantidad, pues dice la ley que 3 meses y pasando esta cantidad dice 1 año. Eso no dice hasta 3 meses, hasta 1 año. ¿Qué quiere decir? Que puede establecerse un plazo razonable. ¿Y eso lo va a establecer el juez? No, lo va a pedir la parte razonablemente y la otra parte va a hacer una controversia, de tal manera que se garantice la imparcialidad y lo dejo a su debate y yo solo determino cuál es la razonabilidad del plazo. Así lo concibo yo. Sí, sí, claro. Ese es el procedimiento ordinario de ejecución. Pues ya, me llega la sentencia para ejecutar. Entonces, con la sentencia, perdón, gracias. Sí. Con la sentencia o con el internamiento, ¿en qué momento empezamos la ejecución? Ahorita paso a ese punto. ¿Sí? Estoy hablando solo el ejemplo del plazo de la multa, por ejemplo. Y haga de cuenta que pues nunca estuvo, siempre estuvo en libertad. ¿Sí? Pero es un procedimiento ordinario de ejecución. Yo lo que usted lo que usted define, yo lo establezco para efectos del procedimiento ordinario de ejecución de la sentencia, digamos, procedimiento ordinario de ejecución de la sentencia, y tengo un procedimiento, digámoslo así, si quiere decirle de ejecución de la medida cautelar, y el procedimiento controversia o incidencia, algunos le llaman así, que es ya prácticamente el del 120 ahí, así. Entonces, me estoy refiriendo a particularmente, sí hay controversias, o sea, inicio un procedimiento ordinario, pido informes, aquí también, pero referente aquí hay otro tipo de cuestiones, que es las condiciones de internamiento y se van verificando dentro de este procedimiento ordinario de ejecución de medida cautelar cuando está en prisión preventiva. Eso es a lo que me refiero. Si vamos bien, entonces aquí estoy hablando del procedimiento ordinario de ejecución de sentencia. Y es donde yo establezco que puedo hacer o invocar un dato de prueba. Y en las controversias o incidencias se aplican las reglas del juicio. Reglas del juicio es reglas de admisibilidad de la etapa intermedia, reglas de acuerdo probatorio de la etapa intermedia y las reglas del desahogo propias del juicio bajo interrogatorio. ¿Sí? Esto cuando hay controversias e incidencias que o no se solventan así por escrito, como les indiqué, o se llevan con acuerdo probatorio. Bien, he escuchado entonces también, la siguiente por favor, pero es que hablamos de un hecho notorio. ¿Qué puede considerarse que en un hecho notorio? Bien, algunos compañeros consideramos el hecho notorio muy, muy particular. Hecho notorio para mí es la sentencia, digo, y así lo dice la Corte. Para algunos compañeros, no voy a decir nombres, me van a decir, no, de mí no me estás hablando. Consideran que el hecho notorio es todo el expediente. ¿Cuál expediente? Bueno, la carpeta, la información. Ok, sí, ya con eso resuelve, juez. Y ahí está uno, ¿no? Digo eso en los procedimientos acá con las compañeras, pues entre que era híbrido y que no era híbrido, y que era primero el Código Federal en la incidencia y luego que no era, y luego que aquí tengo toda la información y resuelvo porque el sujeto no lo puede traer a audiencia, pues se generó acá. Aquí en adversariales, dices, ¿qué es un hecho notorio? Órale, juez, ahí revisa todo eso y resuelve lo que te pedí. Oye, si tengo duda, te doy chance de alegaciones, no me des oportunidad, ya resuelve. Pareciera que es así y no. Y eso es lo que dicen. ¿Y cómo valoras eso? Como hecho notorio, es un hecho notorio que
pues tengo toda la información aquí y eso es un hecho notorio. No. Hecho notorio es que se agregó un informe del centro penitenciario, claro, pero el contenido es un hecho notorio. ¿Quién dice que sí? ¿Quién dice que no? ¿Sí? Sale, empezamos aquí y allá. Aquí primero 1 y 2. La pregunta es, ¿la información contenida en un oficio se considera hecho notorio? En un informe, dijo, ¿no? Sí. Oficio, informe. Un Considero que como oficio, como informe de la autoridad, es un hecho notorio que se recibe, que está en el cuaderno, pero la información, el contenido, que es la prueba que pretende producir nuestra contraparte, está sujeta a debate. No es un hecho notorio. No es un hecho notorio. Igual, en esos mismos términos el compañero. ¿Alguien dice que sí puede ser hecho notorio? O sea, el contenido, la información. Hay hechos notorios que los jueces invocan sobre resoluciones que ya tomaron y que son tomadas en cuenta en ese momento como parte de un requisito. Eso algo estoy así. de acuerdo. Eso estoy de acuerdo, pero yo no pregunté si la sentencia, yo dije aquí ahorita, la sentencia para mí es un hecho notorio, sí. ¿Por qué? Porque cae dentro de la definición de la jurisprudencia de lo que es un hecho notorio, jurídicamente hablando. Señoría, considero que ¿Dónde está? la información es del conocimiento de como noticia judicial, la verificación de la misma, o sea, es jurisdicto. Sí, claro. Pero entonces, Pero entonces sería hecho yo lo notorio. verifico. Sería Entonces, mañana, magistrada, me corre a todos los de ejecución. Los pasa a control. Sí, pues ya. Y más bien hace un medio concurso para jueces especializados para que nos ayuden en ejecución, porque pues ya van a ver esa noticia judicial como todo, y entonces ya para qué queremos partes que la confronten, que la controlen y que nos digan y nos aleguen en relación con esa información, si los jueces lo vamos a hacer ya todo, oficiosamente hablando, ¿sí? A eso me refiero. Puede haber cierta información derivada de un informe, válida la redundancia, que no sea sujeta a debate. Me puedo referir a los informes que rinde la autoridad penitenciaria cuando estamos ya en un trámite de libertad condicionada, y la autoridad federal penitenciaria regularmente dice, a la fecha tiene compurgado ya un 58% de la pena. Entonces, nada más basta con hacer cuentas y dice, si uno considera que está correcta, pues no va uno a sujetar a debate ese porcentaje. Pues entonces eso sí es un hecho notorio, ¿no? Información que las partes consienten. Acuerdo probatorio. A un acuerdo probatorio. No es un hecho notorio. Acá. Coincido con la compañera, tampoco considero que sea un hecho notorio. Digo, si es que empezamos a ser estrictos con el uso de los términos jurídicos o del lenguaje, pues Pues deberíamos serlo, ¿no? Porque somos abogados. En términos estrictos no es un hecho notorio si consideramos lo que dice la jurisprudencia que es un hecho notorio, que se trata de un hecho cierto e indiscutible. Y ese es el tema, porque yo como defensor conozco el contenido del informe y precisamente pretendo cuestionarlo, debatirlo, rebatirlo en la audiencia. Entonces no es un hecho notorio. Ahora, que es un hecho conocido, constituye una pieza de autos conocida por las Eso es partes. lo conocido. Es otra cosa. Claro que llegó pero y no que es, se agregó. no es notorio, porque si fuera notorio debería entenderse como un hecho cierto e indiscutible, de conformidad a la definición jurisprudencial de hecho notorio. Claro, Es y lo que se prueba, lo que sustenta las afirmaciones es la información que se contiene ahí, ¿sí? No que es que llegó el oficio. Bueno, pues eso sí es un hecho notorio, que llegó, porque ahí está, todos los vemos, todo lo vemos, el juez y las partes. Pero la información es lo importante, porque la información es la que prueba tus afirmaciones, ¿sí?
Cosa diferente es aquí, bueno, primero acá, fue acá, primero acá, adelante. Usted. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, como un pequeño antecedente, cuando estábamos, por ejemplo, en vinculación, el juez no conoce la información y hay un control entre las partes de lo que se aporta. Por ejemplo, allí la obligación del juez no conoce la carpeta, no conoce la El juez de carpeta que ejecución tiene tampoco. el fiscal. Ahora, en la etapa de ejecución ya cambia un poco las reglas, porque al primero que le informan es al juez y lee la información. En ocasiones, por ejemplo… ¿A usted le consta que yo he leído la información? No, pero por ejemplo, yo he visto en las audiencias que me toca, por ejemplo, Emiliano Zapata, que las partes pueden hacer tal oficio, dice, se ofrece tal cosa, el fiscal, y de repente el juez dice, sí, pero también hay otro oficio. Es decir, yo lo que he observado es que el juez dice, como no hay… Claro, pero va a ser, o sea, sí, ya lo sé que está ese oficio, pero si yo no lo estoy invocando, pues no me lo tome en cuenta. Ah, no, de todos modos lo voy a tomar en cuenta. ¿Para qué? Para perjudicarme, entonces estoy siendo parcial con la otra parte, para perjudicar los intereses. ¿Sí? Digo, ese es, o sea, esa es aquí la autocrítica de nosotros. Claro, está en construcción. Pero yo lo que he observado es que el juez cuando lo hace es como reforzar, mejorar o perfeccionar la decisión que él va a tomar en un momento dado. Ok, entonces usted va a decirle, y además me suple la deficiencia, mi deficiencia. Bueno, yo escuché en la mañana que hay algunos órganos que sí lo hacen, pero eso hay otros que dicen que no, el sistema adversarial es eso, sin suplencia de queja. Incluso cuando se va en apelación y pasa suplencia de queja, dicen los magistrados del Tribunal Unitario, es porque hay una violación a un derecho humano y cabe la suplencia de la queja, de acuerdo al circuito que yo estoy. Entonces, es muy, como está en construcción y estamos en un procedimiento de orden público, porque a la sociedad le conviene, le interesa que se cumplan las sentencias en todas las partes. Perfecto. A la sociedad le interesa que los defensores públicos, que les paga la sociedad, que es parte del presupuesto público, pues no dejen que el juez haga nada, ¿no? O sea, que no haga nada de lo que les corresponde hacer a ustedes. Es decir, alta calidad en el defensor, ¿sí? ¿Cómo surgió la suplencia de la queja deficiente? Pues porque eran deficientes las peticiones y precisamente como derecho humano decía, no, espérate, porque por la deficiencia de uno hunde al otro. Sí, pero para eso hay delito de abogados y patronos, no importa, pero es que ya queda inaudita los derechos humanos. Estoy de acuerdo en eso, ¿sí? Pero entonces aquí venimos, como digo, aquí venimos al taller, ahora sí el mensaje y el comercial del taller, pues aprender que debe hacerse de esa forma, no buscando que nos suplan, ¿sí? Y por eso es que estamos criticando esta forma de operar, de verificar si efectivamente se trata o no se trata de hechos notorios, ¿no? Jurídicamente hablando, ¿sí? Entonces, estoy de acuerdo con usted, sí, y lo dije desde el inicio, compañeros son también autocríticas para nosotros, ¿no? Yo lo opero de esta forma, otro compañero lo opera de la otra forma, él tiene sus motivos y fundamentos para operarlo así, yo tengo los míos, totalmente respetables porque es la independencia judicial. Claro, que a veces la independencia judicial ya tengo 350 criterios porque hay 350 jueces, pues sí, pero hay que estar construyendo y deconstruyendo, ¿sí? ¿A partir de qué? De los operadores también, de los defensores. No estoy de acuerdo con la decisión del juez, me dio palo, como dicen, pero yo le expuse y yo le hice caso al Congreso y yo sí expuse punto por punto. ¿Y qué pasó? Pues nada más fue al primer punto y los otros tres, no, pues entonces hay un agravio, ¿no? Hay un agravio que hacer valer ante el Tribunal de Alzada, que no es superior jerárquico el Tribunal de Alzada, es otra instancia. Entonces me voy y me agravio, porque esa es la instancia donde yo expongo los agravios que me genera una decisión judicial. Al que yo le pedí 5, me dijo, solamente se refirió al 1 y tenía que referirse a los 5 porque eso es mi estructura para que yo ganara, digámoslo así, lo que pedí, y nada más se refirió al 1 y en el 1 sacó cosas de manera oficiosa del expediente.
pues ya fue parcial. O sea, si usted dice fue parcial, algún tribunal dirá, ¿parcial por qué? Pues porque no se lo planteó y el juez dijo, no, ya ustedes no planteen nada, yo ahorita lo resuelvo, no se preocupen, yo evalúo todo esto. Me parece que no es la dinámica de un procedimiento adversarial. ¿Sí? Por eso es que creo que voy en ese orden. ¿Sí? Los aspectos fundamentales para tomar a cabo y para este ejercicio es ese. Adversarial, es procedimiento específico, como procedimiento hay que construirlo con un tema adversarial, oral, todo esto. Y entonces ahorita estamos en cómo lo afirmo y qué debo probar y qué herramientas tengo para probarlo. Entonces, tengo estas. Generé el hecho notorio porque efectivamente es algún punto que ahorita está en controversia con nosotros, ¿sí? ¿Qué consideramos hecho notorio? Yo de manera particular el hecho notorio de un informe es pues que nada más es que llegó el informe, pero el contenido está sujeto al debate. Si ambas partes están de acuerdo, pasa el informe, ¿sí? ¿Qué otra era? Es que si no pasa, es una excepción a la prueba de referencia. Sí, yo tenía ese criterio, sí, claro, la tenía hace, como todo evolucionamos y reflexionamos, pero lo tenía hace 2017, lo cambié en el 2018 a mediados. ¿Por qué lo cambié? Porque decía yo, bueno, ni modo de traer al del reclusorio y es una excepción a la prueba de referencia y el informe lo ingreso así como usted me está diciendo. Pues, ¿qué pasaba? Que después, en la evolución y en la experiencia, uno se da cuenta que esos informes no son correctos, que esos informes luego son machotes que nomás le cambian el nombre y resulta que es una situación de otra persona, o peor, el nombre se lo dejan, no, pues este no es una persona y uno ya resolvió sobre esa información. Entonces, todos esos errores me llevan a reflexionar esto, ¿no? No, espérenme, entonces algo estamos haciendo como que no de manera muy correcta, ¿no? ¿Sí? Esa es la cuestión del hecho notorio. Entonces, para mí el hecho notorio es lo que conocemos todos y lo que tiene una información jurídicamente ya no debatible, no solo que la conozcamos, y ya no es debatible, ¿sí? Como una sentencia condenatoria firme, ¿no? Bien, siguiente, ahí está la jurisprudencia, solamente todo esto es para darles herramientas, ¿sí? Aquí no es de que, sí lo tienen que hacer, y no, o sea, me diría mi compañera Marisa, no, espérate, no les digas. No, ¿por qué? Porque todos los jueces actuamos de manera diferente. Pero esas son herramientas que yo considero que ustedes deben tener para plantear. ¿Esto es lo más estricto? Tal vez sí, pero entonces, pues mejor me voy con lo más estricto y con los jueces que piden más que con los que piden menos. Porque si me voy con los que piden menos y cuando me toque un juez que pide más, ya perdí. Suficiencia de prueba e información. Bien, esto, acuérdense de las preguntas que les dije. ¿Qué espera el juez? ¿Qué espera el juez de mi intervención? Pues que haya suficiencia de información de lo que afirmas. Una prueba, apreciación general de lo que es prueba, apreciación general de la información. Es suficiente cuando brinda la información precisa para que una persona juzgadora conozca con el mayor detalle posible la información que sustenta la premisa fáctica presentada por la parte. No dejemos que el juez le meta mano a su asunto. ¿Por qué? Creo, con todo respeto, que eso es parcialidad. Bien, siguiente. Seguimos en aspectos fundamentales, no se me separen. Ahora es cómo lo pruebo y cómo lo digo. O sea, el que afirma está obligado a probar. Ya vimos cómo lo voy a probar o qué herramientas me da la legislación en nuestra materia para probar. Ahora, pues qué y cómo lo digo, pues con un argumento, ¿sí? Esta no es clase de argumentación. Sabemos que argumentar es proporcionar razones para justificar una proposición. Ahí les doy dos cuestiones de autores, de Carlos Pereda y de Alejandro Nava. Y la pregunta, ¿cualquier razón puede aceptarse? No, cualquier razón. Piensen en sus razones, deben ser buenas razones, deben ser razones válidas. De lo contrario puede ser una falacia. Entonces ya ahí se empieza a contaminar su asunto, ¿sí? Por eso es que deben ustedes prepararlo. Ustedes son las primeras. ¿Por qué? Porque la ejecución, básicamente a partir del procedimiento y lo que pidan aquí, preliberaciones y todo lo que pidan a favor de la persona, pues mejor lo piden con un argumento razonable, no falaz, pero además que ustedes sepan que está
como francotirador dirigido y sé que esto lo voy a probar con esto y esto lo voy a probar con esto, ¿sí? No pretendan probar A, para probar A, pues tengan un Z, doble Z, ¿no? Que nada tiene que ver con A. Esas son luego las falacias, pero insisto, también esto porque carga de trabajo, todas estas cuestiones que indican y que, pues a ver, dame oye, ya habías planteado un asunto, ¿no? Así, sí, vente para acá, tal. Bien. ¿Cualquier razón debe aceptarse? No. ¿Qué es argumentar? Proporcionar razones para justificar una proposición. Yo propongo esto, te digo que pruebo con esto y esta prueba es razonable por esto. ¿Ve? Tan sencillo. ¿Qué busca el juez? ¿Qué busca el juez? ¿Qué busco yo? Que soy juez en mis audiencias. Decirles a la defensa o al Ministerio Público, al lugar lo que pide, comparto la totalidad de sus argumentos, los hago míos para justificar mi decisión. Ya. Eso es lo que esa es la perfección, digámoslo así, ¿no? Al lugar. No necesito argumentar o justificar mi decisión porque está justificada por sus propios argumentos. Al lugar. Gracias, Dios mío, hasta que nos tocó un defensor. Así, al lugar. Rápido en audiencia y así nos llevamos 25 audiencias. ¿Qué problema hay? La operatividad de las audiencias. No proponer argumentos específicos, precisos. Y entonces aquí, en lo que estás dando tu alegato de apertura en una controversia incidental, pues te llevas 15, 20 minutos. Y luego, pues otros 15 o 20 de la otra parte, ya llevamos una hora y todavía no entramos ni al periodo probatorio. Por eso mini juicios que hacen prolongada la audiencia, ¿sí? Herramienta indispensable para ustedes, proponer razones justificadas de una proposición. Bien, siguiente. Seguimos con la argumentación. Básicamente, a ustedes articulen razones que justifiquen objetivamente una posición ante cuestiones jurídicas o fácticas controvertidas. Va. Los argumentos entonces son la expresión de esos razonamientos. No voy a argumentar antes de razonar, ¿no? Primero razono mi caso, lo estudio y luego argumento, lo construyo. ¿Y cuál es la participación del operador jurídico penal en ese proceso constructivo? Pues es simple la respuesta. Exponga sus argumentos con una estructura lógica y con el respaldo fáctico normativo suficiente que permite evaluar al juzgador, sea lugar o no la pretensión de parte. Así de sencillo. Sí, señor juez, pues es muy sencillo, pero nosotros tenemos que construir el asunto. Decía mi abuelita, echen la imaginación. ¿Cómo lo construyo? ¿Cómo construyo mi argumento? Siguiente. Bueno, pues entonces yo tengo una herramienta que a mí me funciona en audiencias y que a los fiscales les ha funcionado, a los que han sido tomado mi taller, como es un esquema para argumentación en audiencias. ¿Qué argumento jurídico voy a dar? ¿Qué afirmación o aseveración va a sustentar el fundamento y cómo lo compruebo? Así, no necesitan más, es una hoja, 2 hojas y el asunto está muy pesado, nada más. Pero llegan con un medio cuaderno de estos a leerlo, ¿no? Y las fiscales peor. Si llegan a leer los fiscales ya conmigo, ya es asunto no vinculación seguro. Bueno, vamos a poner un ejemplo. La siguiente, por favor. Fíjense. Por ejemplo, argumentar jurídicamente, porque aquí estoy construyendo dos, el argumento jurídico y el argumento fáctico. A veces no necesito construir el argumento jurídico. ¿Por qué? Porque es de obvia demostración, ¿sí? Pero por ejemplo aquí construyo un argumento jurídico interpretativo por la dualidad de los criterios jurisdiccionales, en el sentido de que el artículo 136, fracción quinta, en cuanto al pago de la multa, y ustedes afirman, debe interpretarse en el sentido de que la obligación de pago allí contenida para acceder a la libertad condicionada no opera cuando la sanción prescribió, pues resulta una excepción para cubrirla como lo prevé la misma fracción. Así. Ya el juez que resuelva si eso es correcto o no, de acuerdo a su criterio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay algunos jueces que dicen, no, aquí dice que la pagues, y la pagas o no hay beneficio. Pero ustedes están diciendo, no, señor juez, yo estoy diciendo, no me estoy yendo a la literalidad, yo quiero que me conteste porque yo lo interpreto conforme al último resquicio de esa fracción que dice
en su caso, con las modalidades y las excepciones contenidas en la ley. Una excepción al pago es que ya esté prescrita, ya no la debo pagar. ¿Sí? Ese es el argumento jurídico interpretativo. Ahí hay un argumento jurídico. Todavía no paso a ver si está o no está aprobado. ¿Sí? Este es el primer punto que quiero que me resuelva el juez. Si mi interpretación es correcta, paso a la siguiente. ¿Sí? Y en audiencia lo estoy diciendo, la sanción de multa impuesta en sentencia prescribió a favor del sentenciado. Esa es mi afirmación, esa es mi aseveración fáctica. ¿Sí? ¿Cómo lo pruebo? Pues resulta un hecho notorio que el juez de ejecución resolvió declarar prescrita la sanción de multa en audiencia 23 de junio. O sea, ya hay una resolución judicial que estoy invocando con base en un hecho notorio, que se evalúe como hecho notorio para eximirme de aspectos probatorios directos, reglas de presentar el documento o de hacer algún acuerdo probatorio. Hecho notorio. ¿Sí? Afirmación y comprobación del argumento fáctico, mi argumento jurídico. ¿Sí? Este es solo un ejemplo. Pueden hacerlo para la libertad condicionada, pues así por fracciones. Y luego, ¿con qué fracción afirmo cada cosa? ¿Cómo voy a afirmar? ¿Cómo voy a afirmar? Y ahí van las primeras preguntas y ahora sí tomen nota porque esa es calificación. Aquí sí. Bien, ¿cómo haría yo la afirmación en relación con esto de la fracción? Creo que es quinta, donde dice la buena conducta. ¿Quién dice yo o yo mi dedo flamígero? A ver usted. Acá, por favor. A ver, bueno, en cuestión a la afirmación en el tema de la conducta, en su momento cuando fui defensora pública, lo que hice, igual y puede aplicar aquí, yo solicitaba el reporte de conducta. Utiliza este esquema. Es que no veo. Mire, aquí dice argumento jurídico, aquí dice argumento fáctico, es que ya no pudimos hacer más. Aquí dice afirmación o aseveración y aquí dice comprobación. Aquí usted, en su esquema, porque esto es un esquema para audiencia, una herramienta para utilizarla en audiencia, usted todo lo que me está diciendo, usted lo va a plasmar aquí. ¿Sí? ¿Aquí qué va a plasmar? Pues que la fracción quinta requiere que durante el internamiento haya observado buena conducta, ¿no? Más o menos dice así, ¿no? Aquí. No voy a realizar alguna interpretación ahí, ni le voy a proponer al juez alguna interpretación, ni le voy a invocar jurídicamente alguna jurisprudencia para poderla yo anotar aquí y decirle al juez que tome esa fracción con base en lo que ha resuelto la primera sala, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, voy al argumento fáctico, ¿sí? Entonces, ¿usted qué va a afirmar? Primero, que durante el tiempo de internamiento la persona cumplió con el parámetro de buena conducta porque no tuvo ninguna sanción administrativa que pudiera pues repercutir en el incumplimiento de esa fracción. la primera reprobada, maestro. No es cierto. Mira, ya lo vi. ¿Y acá? ¿Y cómo lo va a aprobar? En su momento solicitaba yo los informes al director del centro de… Sí, ya lo solicitó, ya se los dieron. ¿Cómo lo va? O sea, ¿qué va a poner acá? Que se acreditaba con el oficio X, que en el que se informaba que la persona durante el tiempo de internamiento había cumplido se había conducido con buena conducta porque no tenía ningún correctivo disciplinario. Yo en su momento hice solamente un asunto, lo llevé así porque pues ya prácticamente me costó mucho trabajo el que los directores de los centros me proporcionaran a mí como defensora los informes en cuanto a eso ya no datos sucede, que yo solicitaba. Ya se los dan. Ajá. Entonces sí me costó mucho trabajo, pero solicitaba los informes en relación a las participaciones de educación, trabajo, participación en cuestión a deportes y eso para poder acreditar cada una de los puntos que estaban en el artículo, a los beneficios, pues. Ya, vea todo lo que ya usted me está diciendo y ya llenó 3 cuadros, de acuerdo al esquema que estamos proponiendo como herramienta. Si usted me llega a decir eso en una audiencia, así voy a quedar como el compañero. Así de…
Eso es correcto. Lo que no es correcto, y le voy a decir que es, por eso está reprobada, es que usted afirme o que usted meta aquí en afirmaciones de hecho, buena conducta, porque eso es una evaluación que nos toca a los jueces, es una evaluación normativa. Nosotros vamos a definir qué es bueno, qué es mala conducta, ¿sí? Un poquito, sí. Usted nos va a dar cómo se comportó, ¿sí? Usted nos puede decir, el sujeto y una afirmación negativa jamás realizó en la afirmación, jamás tuvo ninguna sanción disciplinaria, ¿sí? ¿Cómo lo compruebo? Porque la información que me dio el centro penitenciario en relación con que tú ya platicaste con la fiscalía y no la va a controvertir, entonces pues eso es, aquí lo afirmas de que el centro penitenciario informó que en sus registros no tiene ninguna sanción disciplinaria a nombre de la persona, a nombre de tu defendido, así, porque si no me cuentas toda la historia y al juez no le interesa que nos cuenten historias. Nos interesa que nos den la información precisa para verificar si se dio un hecho que tiene una consecuencia jurídica, para poderles nosotros decir si ha lugar o no ha lugar a esa consecuencia jurídica, que es lo que usted está pidiendo, que le demos o no la libertad condicionada. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Ya, 5 minutos, ya 10, ya acabamos. ¿Se acabó las 2 horas? Sí, ya no hice la evaluación. Bueno, este es el esquema. Ya lo demás pasamos a esto y a 2 ejercicios, ¿sí? ¿Sí? ¿Sí se puede? ¿O ya no? Pues es que acá me está presionando Alexis. Bueno, ustedes, yo como Chente, los que se quieran quedar, adelante. Yo sigo cantando. Aquí y acá. Que la segunda parte va a ser allá afuera, dice, ahí junto a las serenatas en Santa Lucía. Sí. Ok, sí, referente a eso creo que sí es muy importante, pues en el aspecto de que pues las audiencias deben ser breves, muy concisas, no entrar a las cuestiones de antes donde queremos argumentar 30 horas cuando lo podemos hacer en un par de minutos, referente a lo que queremos. Quizás suene un poco difícil o complicado, pero es la realidad. En este caso, pues si yo estoy solicitando una libertad condicional a 136, fracción tercera, para dictar la buena conducta, pues lógicamente lo voy a decir así frente al juez. Referente a que el argumento jurídico sería que conforme al 136, fracción tercera, referente a la cuestión de la conducta observable por mi defendido que sea buena, pues entonces yo así lo argumentaría ante el juez. La afirmación sería que él cuenta con esa buena conducta referente a esa fracción tercera. ¿Cómo lo acredito? Pues efectivamente con el informe emitido por el director. Pero ya está haciendo una aseveración incluyendo aspectos normativos. Es como cuando ustedes dicen, es que portó el arma. En tal fecha, en tal hora, el sujeto portó. Oye, espéreme, déjeme que diga yo si lo que en realidad aconteció se encuadra dentro del elemento normativo portación. ¿Sí? Esta es la diferencia sutil. Tú pruebas hechos, no vas a probar portaciones. Vas a probar un hecho, ¿qué? Que el arma estaba en la cajuela, que el arma estaba en la guantera, que la traía en la cintura, que estaba en la jardinera, pero que vieron cómo estaba cerca el sujeto y alguien vio que la aventó. Eso es lo que vas a probar. Y todos esos hechos son portación. ¿Sí me explico? La buena conducta la califican los jueces. Eso, de buena o mala. ¿A partir de qué? A partir de que usted me diga, el sujeto realizó esto en reclusión y lo pruebo con esto. Realizó este segundo punto y lo pruebo con esto. No tiene ningún tipo de sanción disciplinaria y ahí argumenta, ¿sí? En su alegación final, por lo tanto, se puede inferir que respetó las reglas al final de cuentas. ¿Considere usted, juez, si eso es buena o mala conducta? De hecho, a eso iba, señor juez, referente a lo que cuando lo mencioné como la afirmación, en el aspecto de que yo en el momento de la comprobación tengo que referir los informes, no propiamente si le tiene buena conducta, sino en el aspecto que no se advierte alguna cuestión donde él tenga una situación de ese aspecto. Sí, claro, pero entonces ya usted me tendría que contar una historia, ¿sí? Y entonces eso, otra vez, ya no es por una audiencia breve, vamos
punto por punto, punto por punto, punto por punto. ¿Sí? Una audiencia breve. Por eso es que yo les sugiero, esta es una sugerencia, ¿eh? Si a ustedes les sirve, adelante. Si no les sirve, pues hagan la cuestión que ustedes consideren, pero para la brevedad, para el punto de la audiencia, para que ser francotiradores en una audiencia y no ir contando una historia a ver cómo convenzo al juez. Porque eso es aventar un escopetazo, a ver si le pego o no le pego. ¿Sí? Esa es la herramienta, ¿sí? Entonces, ¿queda claro? Es una sugerencia, ya la imprimen y utilícenla, es decir, verifiquen el punto, ¿sí? El ejercicio, el segundo ejercicio que les van a dar, espero nos dé tiempo, utilicen este esquema para la tercera pregunta que les hago ahí, ¿sale? La segunda, perdón. Siguiente. Bien, ya acabamos los aspectos fundamentales. Sí, son varios aspectos fundamentales que hay que tomar en cuenta para llegar bien a una audiencia, ¿sí? Bien preparado a una audiencia. Bueno, audiencia orales en ejecución penal, lo que les decía yo, el procedimiento ordinario de ejecución de sanciones, de una sentencia, audiencia de ejecución. Condiciones de apertura de una audiencia, partes procesales, Ministerio Público, defensa, víctima, ofendido, asesoría jurídica, persona sentenciada. Se citan las partes, hay garantía de defensa y el objetivo de esta audiencia es debatir sobre la forma de ejecución de las sanciones, no nada más de la pena, la ejecución de las sanciones de manera, todas las sanciones que se hayan impuesto, incluso las que en materia federal son muy comunes, destitución e inhabilitación, bueno, son comunes acá en Ciudad de México, hay mucho servidor público ahí, inhabilitación y destitución, incluso en eso hay un plazo también para ¿cuánto tiempo voy a estar inhabilitado? ¿Y a partir de cuándo? También puede ser objeto de debate. ¿A partir de que salga del bote, como dice? ¿O a partir de que durante el mismo tiempo de la ejecución de la sentencia, si estoy en reclusión? ¿A partir de cuándo va a empezar esa inhabilitación? Eso es los debates que se dan aquí en esta audiencia. Bien, entonces vamos a la primera siguiente, el primer debate relacionado con esto, ¿sí? La cuantificación de la pena. La cuantificación de la pena que puede darse en este siguiente, si me escuchó, si no ya se trabó. La primera es la audiencia de ejecución. Bien. ¿A quién le corresponde el cómputo? Dice la ley que al juez. Está bien, pero ¿qué les parece si que les haga un cómputo erróneo? No, pues para eso les pedimos. ¿Y ustedes saben cómo hacer un cómputo correcto? ¿El fiscal sabe cómo hacer un cómputo correcto? ¿No? Bueno, les reparten entonces el primer ejercicio, si no lo pasan con su renuncia abajito. No, dicen la maestra, que les demos una oportunidad. Repartes el primer ejercicio y por favor lo hacen. Háganlo ahorita, tienen 3 minutos. Todos. De aquí para allá. ¿Qué pasó? ¿No le repartieron acá a don Juan? ¿No le repartieron su ejercicio? Déjeme ver si le repartieron. Sí. Dice en la primera hoja, ejercicio número 1. Le ponen su nombre y dónde están adscritos, por favor. El ejercicio número 1 y el supuesto número 1 es el que van a hacer solamente en los siguientes de 3 a 5 minutos. Y me van dando sus respuestas. Bien, como decía el doctor Sarre, para mayor precisión, estamos aquí en esta audiencia. Recibí un procedimiento ordinario de ejecución para ejecutar una sentencia condenatoria firme. Estoy en la audiencia de ejecución. Yo ya recibí alguna información relacionada con fechas de prisión preventiva, etcétera, etcétera. Entonces, estoy verificando como defensa si el cómputo que me va a decir el juez es o no correcto.
Déjame ver si el acordeón está bien. Porque sí. ¿Ya todos tienen? El último va a tener menos tiempo. Solo el supuesto número 1. De la hoja 1, solo el supuesto número 1. 5, 4,